La vida ha estado llena de desafíos y algunas pequeñas victorias. Perder a mis padres cuando era joven me golpeó fuerte, como un dolor que nunca desaparece, pero tuve suerte, porque la pareja de ancianos de al lado, los Parker, me acogieron. Eran las personas más amables que conocí, me trataban más como a su nieta que como a alguien a quien ayudaban. No teníamos mucho dinero, pero éramos ricos en amor, y eso era lo que importaba. Justo cuando cumplía 19 años y pensaba en la universidad, los Parker murieron en un accidente automovilístico. De repente, me quedé solo otra vez. Me dejaron una pequeña cantidad de dinero para la escuela y su casa en los suburbios. Era una casa cálida y acogedora, llena de recuerdos, pero tenía demasiados recordatorios del pasado para mí, así que la vendí y compré un pequeño apartamento en la ciudad, cerca de la universidad donde me había matriculado para estudiar administración financiera. Me sentí bien tener un plan y seguir adelante. Las clases fueron difíciles, pero interesantes. Trabajé duro para aprender todo lo que pude sobre números y mercados. Después, en la universidad, conseguí un trabajo decente. Mis días estaban llenos de trabajo y me iba bien, pero las noches se sentían diferentes. A pesar de que la ciudad estaba llena de gente, me sentía extrañamente solo. Fue entonces cuando conocí a Peter en la fiesta de un amigo. Él era muy divertido, y no me importó que su energía fuera contagiosa. Hicimos clic desde el momento en que chocó contra mí y derramó mi bebida. Oye, mira, le dije, más sorprendido que molesto. Mi mal, déjame compensarte. ¿Qué estabas bebiendo? Peter sonrió sin una pizca de culpa. Solo aguanto, dije, tratando de no sonreír demasiado. 2 cervezas, gritó por encima de la música, dirigiéndose al bar improvisado. Peter era simple, directo y sin drama. Pasamos toda la noche hablando de todo y nada. A los dos nos encantaban las películas antiguas y odiábamos el sushi. A hablar con él fue fácil, y cuando terminó la fiesta, no quería despedirme. 2 días después, me propuso. No hubo grandes gestos, solo los dos viendo la televisión cuando sacó un anillo de su bolsillo. Cásate conmigo, dijo, agarrando el anillo con fuerza. Pensé que podría aplastar el anillo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era para nosotros, perfectamente imperfecto. Sí, por supuesto, gran tonto, le dije. Casarnos no cambió mucho al principio. Todavía éramos las mismas personas, solo que ahora estábamos oficialmente juntos, y eso nos pareció bien. Nos instalamos en mi pequeño apartamento de la ciudad, todavía cerca de las calles concurridas, pero ahora con alguien con quien compartir los momentos tranquilos. La vida se sintió más plena y, por primera vez en mucho tiempo, las noches no me hicieron sentir tan solo. Estar casada me daba una sensación de comodidad, pero la vida tiene una manera de mantenerte alerta. Los padres de Jack, el señor, y la señora, Scott, eran personas maravillosas. Vivían en una acogedora casa suburbana y me recibieron en su familia desde el principio. Pude ver de dónde sacó Jack su naturaleza tranquila. Su calidez fue un bálsamo para mi corazón, que todavía dolía por perder a mi propia familia. Estamos tan felices de que ahora seas parte de nuestra familia, solía decirme la señora Scott, apretando mi mano con tanta amabilidad. Eso fue reconfortante y un poco abrumador. Gracias, realmente aprecio lo acogedor que han sido, respondía, sintiéndome muy agradecida. Visitar a los Scott se convirtió en nuestra rutina de fin de semana. Esos días estuvieron llenos de barbacoas en el patio trasero y largas charlas tomando café. La vida era buena, simple y honesta, pero entonces, todo cambió. Jack fue llamado para un largo viaje de negocios. Se ausentaría durante un año entero. Era una oportunidad fantástica para su carrera, pero el momento no podría haber sido peor. Justo después de que Jack se fue, la salud del señor y la señora Scott comenzó a deteriorarse, y todo sucedió rápido. Un día, la señora Scott me llamó con la voz llena de preocupación. Laura, odio preguntar, pero me vendría bien tu ayuda. El señor Scott no está bien, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Sin pensarlo 2 veces, empaqué una maleta y me dirigí a los suburbios. Ver a la señora Scott tan frágil me sacudió. El señor Scott, que siempre había sido fuerte y estable, ahora parecía tan pequeño, conectado a tubos y máquinas. Rápidamente me puse a ayudar en la casa, cocinar, limpiar y hacer lo que fuera necesario, mientras la señora Scott se concentraba en cuidar a su esposo. Por las noches, me sentaba con ellos a leer en voz alta los libros favoritos del señor Scott. El señor Scott a menudo cerraba los ojos antes de que terminara un capítulo. Gracias, Laura, susurraba en los días buenos, pero su voz era solo una sombra de lo que solía ser. Para mí,
Realmente es un placer, le diría, apretando suavemente su mano, tratando de ofrecer consuelo en las pequeñas formas que podía. Una tarde tranquila, mientras cortaba verduras para la cena, la señora Scott se sentó a la mesa de la cocina. Parecía mayor de lo habitual por el peso de todo lo que llevaba. Laura, no sé cómo decir esto, pero estamos en una situación un poco difícil, comenzó, tocándose nerviosamente las manos. El señor Scott siempre había sido quien mantenía su hogar, y con él en una situación tan mala de salud, la señora Scott estaba claramente estresada. Dejé el cuchillo y le di toda mi atención. Estamos luchando, cariño. Odio siquiera preguntar, pero, ¿considerarías alquilar tu apartamento? Podría ayudarnos a superar esta mala racha, dijo, mirando hacia abajo, claramente avergonzada. No lo dudé ni un segundo, por supuesto, señora Scott, me encargaré de ello de inmediato. Respondí con firmeza, queriendo aliviar su carga tanto como pudiera. El apartamento se alquiló rápidamente, y cada mes me aseguraba de enviar el dinero del alquiler a la señora Scott, junto con lo suficiente para cubrir la comida y las facturas. No fue fácil. El viaje a mi trabajo en la ciudad era una pesadilla, pero me decía a mí mismo que la familia se mantiene unida, sin importar lo que sea. Eres una bendición, Laura, decía la señora Scott, es obvio, cada vez que le entregaba el dinero. Eso es lo que decía, eso es lo que hace la familia. Yo respondía, aunque había noches en las que me recostaba en la habitación de invitados, escuchando los sonidos distantes de la ciudad, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Las llamadas telefónicas de Jack eran mi salvavidas. A pesar de que la conexión a menudo era mala, escuchar su voz me hacía seguir adelante. ¿Cómo te va? ¿Estás aguantando bien?, preguntaba. Su preocupación siempre era clara, incluso a través de la estática de una llamada de larga distancia. Estamos manejando, no te preocupes por nosotros. Estoy bien, dice, tratando de sonar alegre, sin querer aumentar sus preocupaciones. La vida en la casa de los Scott cambió drásticamente cuando apareció de la nada la hija de Lauren, la señora Scott, de su primer matrimonio. La atmósfera cambió por completo en el momento en que llegó. Tenía una presencia que se sentía como un viento frío colándose por debajo de la puerta. No conocía muy bien a Lauren, pero Jack la había mencionado varias veces y había visto lo suficiente durante su breve y tensa visita para saber que su relación con el señor y la señora Scott era complicada. Mis días ya eran largos, haciendo malabarismos entre el trabajo y cuidando a los Scott. El señor Scott estaba mejorando y empeorando a la vez, y la llegada de Lauren solo agregó más estrés. Ella se mudó como si fuera dueña del lugar y se sentía como en casa, sin pensarlo dos veces. Una noche, después de un día especialmente duro, el señor Scott hizo un gesto para que me acercara. Su voz era débil, un susurro forzado. Laura, debes tener cuidado con Lauren. Ella no es una buena persona, dijo, y sus palabras hicieron que mi estómago se encogiera de preocupación. Entiendo, señor Scott, tendré cuidado, le prometí, aunque en el fondo no estaba exactamente segura de que debía cuidar con la advertencia del señor Scott. No tardó mucho en tener sentido. Lauren rápidamente dejó claras sus intenciones. Una mañana la encontré en la cocina, su presencia oscura y fría como una nube de tormenta. Solo para que estemos claros, dijo con un tono agudo, no estoy aquí para hacer de sirvienta o cocinar para nadie. Tomó un sorbo de su café y me miró como si estuviera en su camino. Me sentí como un extraño en la cocina de su madre. La presencia de Lauren dejaba claro que no era bienvenida. Traté de mantener la calma. Está bien, Lauren. He estado ocupándome de las cosas hasta ahora y puedo seguir haciéndolo, dije, esperando mantener la paz. No planeo mover un dedo. Esta es la casa de mamá. Después de todo, espetó, y sus ojos me desafiaron a lo contrario. A partir de ese día, Lauren se aseguró de que todos sintieran su presencia, y no en el buen sentido. Ella ordenaba comida para llevar solo para ella y su mamá, dejando los contenedores vacíos en la mesa para que yo los limpiara. Su actitud era difícil de soportar. No fue sutil y me dolió, pero me quedé callada porque el señor y la señora Scott necesitaban paz. Una noche, la señora Scott habló. Laura, ¿por qué no te sientas y comes con nosotros esta noche? Había una rara calidez en su voz y, por un momento, sentí que los viejos tiempos regresaban. Antes de que pudiera responder, Lauren intervino rápidamente. Mamá, Laura ha estado ocupada todo el día. Probablemente prefiere comer más tarde. Sus palabras sonaron preocupadas, pero el mensaje fue claro, no era bienvenida en la mesa. Los días se sentían más pesados a medida que mis tareas se duplicaban.
La actitud de Lauren llenó la casa y a menudo le susurraba a su madre por las noches, probablemente poniéndola en mi contra. La señora Scott, una vez amable y comprensiva, comenzó a cambiar. Las sonrisas se hicieron menos, y sus palabras, más frías. Un par de semanas después, el señor Scott falleció. El funeral fue un evento sombrío. Jack voló justo a tiempo para decir adiós. Era la primera vez que estábamos juntos en meses y tenerlo a mi lado me trajo una sensación de alivio. Pero incluso en medio de la tristeza, noté un cambio en el aire en la casa de los Scott, donde estaba Lauren. Sobre su mejor comportamiento, actuaba cortés con todos, con una sonrisa forzada. ¿Cómo estuvo todo?, me preguntó en voz baja cuando tuvimos un momento a solas después del servicio. Bien, todo ha estado bien, mentí, forzando una sonrisa, sin querer añadir más a su dolor contándole sobre la tensión en la casa. ¿Estás seguro? Te ves un poco agotado, dijo con el ceño fruncido, preocupada. Solo he estado ocupado, ya sabes, ayudando aquí, le aseguré, evitando sus ojos. Este no era el momento para descargar todo lo que había estado sucediendo. Tan pronto como Jack se fue, Lauren dejó de actuar. La máscara de la hermana cariñosa desapareció, reemplazada por su habitual actitud burlona. La dinámica en la casa cambió por completo. La señora Scott, tal vez consumida por su propio dolor, se volvió distante y fría conmigo. Dejó de tener conversaciones y solo daba órdenes, y me sentí más como un extraño que como parte de la familia. Lauren se hizo cargo de la casa como si fuera dueña, actuando como la señora de la mansión. Su reinado estuvo marcado por un total desprecio por los sentimientos de nadie. Pero Lauren comenzó a irrumpir en mi habitación sin llamar, hurgando entre mis pertenencias como si estuviera buscando algo valioso. Una tarde, la encontré en mi habitación otra vez y supe que las cosas solo iban a empeorar. Estaba en el jardín tratando de encontrar un poco de paz cuando noté una caja tirada entre los arbustos. Por curiosidad, la abrí y sentí que mi corazón se hundía al ver lo que había dentro. Allí estaban mis relojes, joyas e incluso parte de mi ropa interior. Varios de mis vestidos estaban arrojados descuidadamente sobre un arbusto. La furia creció dentro de mí mientras agarraba mis pertenencias y tomaba la caja con fuerza. Entré furiosa y encontré a Lauren descansando en la sala de estar, actuando como si fuera dueña del lugar. ¿Qué diablos, Lauren?, exigí, mi voz temblando de ira. No puedes simplemente tirar mis cosas. Lauren se rió con un sonido frío y áspero que resonó en la habitación. A través de la habitación. Vive aquí, por favor. Eres solo un invitado y no bienvenido. Deberías estar afuera en el jardín, o mejor aún, en la calle. No eres más que un mendigo inútil de todos modos. Se burló. Sus palabras picaron profundamente, como si le echaran sal a una herida. Temblando, me volví hacia la señora Scott, que acababa de entrar. Señora Scott, por favor, dígale que no puede tratarme así. Esta se supone que es mi casa también, supliqué, con la voz quebrada, pero la señora Scott, una vez tan amable y gentil, me miró justo a través de mí, como si no existiera. Esta es la casa de Lauren ahora, dijo fríamente. Tiene razón, Laura, tal vez es hora de que encuentres otro lugar para vivir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, agarrando la caja, sintiendo que mi desgarradora casa se desmoronaba frente a mí. A pesar de todo, me quedé porque había hecho una promesa al señor Scott. En su lecho de muerte, el señor Scott intentaba cuidar a su esposa y no dejar que Lauren tomara el control. Pero día a día, la señora Scott empezó a parecerse más a Lauren. Sus palabras, que alguna vez fueron amables, se volvieron agudas y sus ojos se enfriaron. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, ella me espetó. Estás sentado sin hacer nada, ¿verdad? Estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener las cosas funcionando, respondí, tratando de mantener mi voz firme, a pesar de lo mucho que dolieron sus palabras. ¿Lo mejor que pudiste?, se burló. Podría haberme engañado. Parece que solo estás aprovechando. Me dio la espalda y se alejó, dejándome allí sintiéndome aplastada. Estaba lejos de ser una aprovechada. Había alquilado mi apartamento y enviado casi todos los ingresos a la señora Scott, mientras yo me ocupaba de la mayor parte de las tareas del hogar. Lauren no hacía más que criticar. Vivir de la pensión de su madre era implacable. ¿Qué es lo que mi hermano ve en ti?, se burlaba de mí por las noches, su voz lo suficientemente fuerte como para resonar a través de las delgadas paredes. Me mordía la lengua, tragaba mi ira y mi frustración, recordando la promesa que le había hecho al señor Scott. La atmósfera en la casa se había vuelto insoportable, llena de tensión y hostilidad. Una noche,
Llegué temprano a casa del trabajo y escuché una conversación que puso mi mundo patas arriba. Entré silenciosamente, sin que Lauren y la señora Scott se dieran cuenta, quienes estaban en medio de una acalorada discusión en la sala de estar. Necesitamos que ella venda ese apartamento. ¿Sabes cuánto nos vendría bien ese dinero?, dijo Lauren con una voz codiciosa y calculadora. Sí, pero ¿cómo la convencemos? Laura no es estúpida. No se lo entregará simplemente, respondió la señora Scott, sonando frustrada. Déjamelo a mí, mamá, la convenceré dulcemente. Una vez que lo firme, finalmente podremos vivir como merecemos, continuó Lauren. Sus palabras se deslizaron por el aire como una serpiente. Al escuchar cómo conspiraban para quitarme mi única seguridad financiera, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Supe en ese momento que no podía aguantar más. Mi corazón se aceleró. Me escabullí a mi habitación sin que me dieran cuenta. Estaban planeando robarme todo, y tuve que irme antes de que pudieran lograrlo. Tomé una decisión en ese mismo momento. Cada segundo en esa casa se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. Con manos temblorosas, empaqué rápidamente mis cosas esenciales. No me molesté en despedirme. No las merecían. Me escabullí por la puerta trasera y pedí un taxi que me llevara a la estación de tren. Me senté en el tren, con dudas arremolinándose en mi mente. ¿Jack entendería? ¿Se pondría de su lado? La incertidumbre era abrumadora, pero el miedo a lo que podría pasar si me quedaba era peor. Miré por la ventana, observando el paisaje, que se desdibujaba por una mezcla de miedo y determinación que se instalaba en mi pecho. Cuando llegué a la casa de Jack, su reacción fue una mezcla de alivio y preocupación. Sus ojos se abrieron cuando abrió la puerta y me vio allí de pie, con una bolsa en la mano, probablemente luciendo tan agotada como me sentía. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Está todo bien?, preguntó, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Dudé por un momento, contemplando la vista familiar y reconfortante de su hogar temporal. No, Jack, no todo está bien, para nada, respondí con voz temblorosa. Me llevó al sofá, y su rostro ahora estaba lleno de preocupación. Háblame, cariño, ¿qué pasó? Me instó suavemente. Le conté todo. Le expliqué cómo las cosas habían empeorado desde que Lauren regresó, cómo la situación en casa se había vuelto insoportable y cómo estaban conspirando para manipularme y hacerme vender mi apartamento. No quería preocuparlo mientras estaba trabajando, pero ahora no había forma de ocultarlo. El rostro de Jack se oscureció con cada palabra que decía. Cuando terminé de hablar, sus puños estaban cerrados y su mandíbula tensa por la ira. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Nada de esto?, preguntó, su voz llena de preocupación y frustración. No quería causar más problemas. Pensé que podía manejarlo, admití, sintiéndome tonta. Laura, no deberías tener que manejar algo así sola, estalló, poniéndose de pie y caminando por la habitación. No puedo creer que mi mamá y Lauren te trataran así. Se detuvo y me miró con ojos intensos. No voy a dejar que nadie trate así a mi esposa. De ninguna manera. Sin dudarlo, agarró su teléfono, y mi corazón se aceleró al verlo marcarle a su madre. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que ella respondiera. No podía escuchar su lado de la conversación, pero la forma en que los hombros de Jack se tensaron me dijo que algo fuerte estaba pasando. Basta, mamá, esto tiene que terminar. Lo sé todo y ganaré. No lo toleraré si Lauren no se va y si no empiezas a tratar a Laura con respeto. Hemos terminado. No más ayuda, no más dinero, nada. La voz de Jack era firme, sin dejar espacio para el debate. Hubo un intercambio apasionado y luego silencio. Jack colgó y se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Parece que ahora solo somos nosotros, cariño. ¿Pero eso es todo lo que necesitamos?, dijo, acercándome a sus brazos. Me incliné hacia él, sintiéndome segura y apoyada. Solo estábamos nosotros, murmuré, sintiendo la verdad en sus palabras. Ahora estábamos solos, pero de alguna manera eso se sentía bien. Jack y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de todo, de cómo nos las arreglaríamos sin el apoyo de su madre y de Lauren, y hasta de cómo podría organizar el control remoto. Estábamos hablando sobre el trabajo y nuestros planes para el futuro. Se sentía como si estuviéramos construyendo una nueva vida, solo nosotros dos. Pase lo que pase, estamos juntos en esto, tú y yo contra el mundo, ¿cierto?, dijo Jack con una sonrisa determinada. Cierto, respondí, devolviéndole la sonrisa, sintiéndome más segura con él a mi lado. Los siguientes días estuvieron ocupados. Arreglé con mi trabajo para trabajar de forma remota, y afortunadamente, aceptaron. Jack me ayudó a sacar mis cosas del almacenamiento y establecimos una pequeña oficina en un rincón de su sala de estar.
La habitación no era perfecta, pero era pacífica y era nuestra. Aproximadamente una semana después de establecer nuestra nueva rutina, recibí una llamada que parecía un fantasma del pasado. Era la señora Scott. Su voz, que una vez fue tan dulce para mí, ahora sonaba áspera y llena de desesperación. Laura, ¿por qué no he recibido el dinero de este mes? Sabes que dependemos de ello, exigió de inmediato, con un tono agudo y acusador. Por un momento, me quedé atónita, en silencio por su descaro. Lo siento, pero después de todo lo que ha pasado, ¿todavía esperas que te apoye? Pregunté, sorprendida más que enojada. En el fondo, pude escuchar la voz de Lauren, aguda y enojada. Ella es una ingrata, haz que transfiera el dinero. Respiré hondo para calmar la ira que surgía dentro de mí. Sus crueles palabras se repetían en mi mente, palabras que habían herido profundamente a la señora Scott. Lauren me llamó mendiga despiadada. Recuerda que no voy a enviar dinero a personas que me tratan así. Ya terminé. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y casi podía imaginar la sorpresa en el rostro de la señora Scott. Pero somos familia, finalmente dijo. Su voz una mezcla de enojo y desesperación. Ninguna familia trata así a los demás. Adiós, señora Scott, dije con firmeza y colgué antes de que pudiera responder. La llamada me dejó conmocionada, pero Jack estaba ahí. Su apoyo era tan sólido como siempre. Hiciste lo correcto, Laura. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismos, me aseguró, rodeándome los hombros con su brazo. Poco después de regresar a nuestra ciudad natal, nos llegó otra sorpresa. Estaba embarazada, y la noticia nos trajo alegría. No lo esperábamos y, de repente, el futuro se sintió brillante y lleno de posibilidades. Decidimos que era hora de vender mi apartamento y comprar una pequeña casa en los suburbios, en algún lugar cerca de una buena escuela donde nuestro hijo pudiera crecer. Mientras planeábamos la mudanza, recibí otra llamada de la señora Scott. Su voz sonaba diferente, desesperada, casi lamentable. Laura, cometí un error. Lauren me obligó a vender la casa, tomó el dinero y me dejó sin nada. ¿Puedo ir a vivir contigo y con Jack?, preguntó, con la voz temblorosa pidiendo ayuda. Eso fue una prueba de mi determinación. Señora Scott, usted eligió este camino cuando se puso del lado de Lauren contra nosotros. Podría haber tomado una decisión diferente, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la agitación que sentía por dentro. Lo sé, he cometido errores, pero tienes un corazón bondadoso. ¿No puedes perdonar a una anciana por sus malas decisiones?, me suplicó. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima, pero también recordando todo el dolor que sus acciones habían causado. Te perdoné hace mucho tiempo, pero eso no significa que pueda dejarte regresar a mi vida. Necesitas vivir con las consecuencias de tus acciones, tal como lo hice yo. Respondí y terminé la llamada con una decisión firme. Bloqueé su número. Continuamos con nuestros planes y compramos una pequeña y encantadora casa con jardín, un lugar donde nuestro hijo pudiera jugar y crecer. Una perezosa mañana de jueves, mientras hojeaba el periódico con mi café, un titular me llamó la atención: mujer local arrestada por plan de fraude masivo. Me quedé mirando la foto con incredulidad. Allí estaba Lauren, esposada, luciendo completamente derrotada. Sentí una mezcla de shock y, si soy honesta, un poco de justicia cuando vi las noticias. Jack, mira esto. Lo llamé y le mostré el periódico para que viera que era Lauren. Ha sido arrestada por fraude. Jack tomó el periódico y leyó el artículo con una expresión seria. Vaya, no puedo decir que esté sorprendido, pero aún así hay mucho que asimilar. Sí, estuve de acuerdo, pero ella tomó sus decisiones y ahora enfrenta las consecuencias. Me di cuenta de que eso me daba una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Eventualmente escuchamos a través de amigos que la señora Scott vivía en un pequeño apartamento y tenía 2 trabajos solo para sobrevivir. Su pensión no era suficiente para cubrir sus gastos y la deuda que Lauren había dejado. Detrás, ¿escuchaste acerca de tu mamá?, preguntó Frank, uno de los amigos de Jack, una noche cuando él y su esposa vinieron a hacer una barbacoa en el patio trasero. Sí, escuché a Jack decir mientras volteaba hamburguesas en la parrilla. Su voz tenía un toque de tristeza, pero también una sensación de finalización. Ella eligió su camino. Frank, es difícil, pero así es como es. Frank asintió, entendiendo que no había más que decir. Tienes razón, hombre. Solo pensé que deberías saber. La conversación avanzó después de eso, derivando hacia temas más ligeros como los deportes y la vida laboral. Entonces, si la verdadera alegría de nuestra nueva vida se hizo clara cuando nació Kelly, convertirse en padres cambió todo, nuestras prioridades.
nuestros sueños e incluso curó algunas de las viejas heridas, llenándolas con nuevo amor. ¿Puedes creer que ella es nuestra?, le susurré a Jack una noche mientras estábamos junto a la cuna de Kelly, mirándola dormir tranquilamente. Es perfecta, Laura, simplemente perfecta, murmuró Jack, su voz espesa por la emoción. Pasábamos nuestros días maravillándonos de cada pequeño hito que Kelly alcanzaba, cada sonrisa, cada risita. Ella era nuestro pequeño milagro, y con ella, las luchas del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para nuevos recuerdos más felices. Cada día era simple y estaba lleno de pequeños momentos de alegría que poco a poco crearon la hermosa historia de nuestra feliz vida familiar.